Bueno, buenos días a todos. Es un placer por parte de Jessica Falcón y de mí, que ella también ahora dirá unas palabras, dar inicio a lo que es el primer seminario internacional Black Spain, africanos, magrebíes y latinos en España 1870-2024. En esta sesión de hoy lo que vamos a hacer es presentar eh, algunos de los resultados que estamos trabajando dentro del marco del proyecto Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Universidades, titulado Africanos, Magrebíes y Latinos 1808-1975. En esta sesión de hoy hemos hecho una sesión que hemos querido de alguna manera que algunos de los miembros del equipo del proyecto pudiéramos presentar el estado actual de nuestras investigaciones y por esa razón nos hemos agrupado por diferentes temas, dando un título genérico porque, bueno, estamos preparando un special issue y también bueno, se trataba un poco de intentar debatir, ¿no? Desde perspectivas teóricas y metodológicas, pues algunos de los contenidos que estamos trabajando. En este caso, bueno, en general sí que me gustaría decir que este proyecto que tenemos, que es un proyecto de investigación español, sobre todo lo que son nuestro objetivo es recuperar la presencia de comunidades africanas, magrebíes y latinas en España y territorios españoles durante los siglos XIX-XX y bueno, por diferentes cuestiones teórico y de investigadoras, algunos incluso pues llegan hasta el siglo XXI, pero siempre desde una perspectiva histórica anclada sobre todo en el periodo anterior a 1975, ¿no? Y nuestro interés en Black Spain es precisamente rescatar experiencias y narrativas contemporáneas precisamente para reconstruir el complejo y desconocido puzzle de la España negra, de la que después también hablaremos en la clausura con nuestros compañeros. Los diferentes estudios de caso que estamos trabajando permiten conocer tanto los retos como los obstáculos que las personas negras o racializadas tuvieron que enfrentar, así como las narrativas por las que sus personajes transitaron en las artes y en la literatura. Y es que el objetivo final es mostrar, por un lado, la capacidad de resistencia y superación que han tenido históricamente los colectivos negros y racializados en España, como por otro lado, el conocer cuáles eran los procesos de racialización que han tenido que revertir. Tengo que decir que nosotros nos hemos encontrado bueno, hay un gran interés por este proyecto. Recientemente se han publicado bueno, sobre todo un trabajo eh, que toca diferentes países, ¿no? La negritud en diferentes países. Black Spain seguía siendo un gran agujero negro, o sea que yo creo que eso es lo que explica pues el interés que hay por nuestra temática, ¿no? No quiero tomar tiempo ahora había cogido una serie de informaciones, pero os las digo de viva voz, ¿no? Por un lado, que tenemos nuestro proyecto I+D, pues ya tiene, nuestro blog de Proyecto I+D tiene 1000 visitas en un año, y la mitad de las cuales son 500 algo, son españolas y casi 300 de Estados Unidos, y después el resto repartidas en diferentes países europeos y también africanos, lo cual yo creo que es prueba de que sin hacer nada especial en ese blog, porque yo no hago nada más que de vez en cuando colgar algo y no tenemos tampoco manera de difusión, tiene un impacto muy alto. Y, por ejemplo, suelo deciros también que este seminario, que yo lo he colgado muy tarde, ¿no? Porque hablamos con Jessica, pues bueno, como que iba a ser un seminario relativamente cerrado, pues tampoco no hacía falta hacer una difusión muy grande, pero sí, sí, o sea, solo en academia le han bajado 50 y pico personas que son personas con posiciones establecidas, o sea, son tenured position en diferentes universidades de Estados Unidos y españolas y de otros lugares. Entonces, que por tanto, hay mucho interés, ¿no? Y esta es la responsabilidad que también tenemos. Paso la palabra a Jessica, si es cierto que vamos un poquito tarde, pero queremos decir algunas cosas y enseguida empezamos con las diferentes presentaciones. Sim, muito breve, vou falar em português. Muito obrigada, Yolanda, por essa organização e muito obrigada a todos por estarem presentes.
Só acrescentar que claramente o projeto foca a Espanha negra, mas temos essa costela portuguesa, digamos assim, porque realmente o caso português pode funcionar como um contraponto interessante. Tem uma presença africana um pouco mais documentada em comparação com Espanha, mas também neste momento o Arquivo Negro de Portugal Negro está completamente em construção, tanto a nível acadêmico quanto, sobretudo, a nível do ativismo, e, portanto, acho que realmente essa contribuição também do lado português pode ser útil tanto para um desenvolvimento acadêmico quanto para discussões da sociedade civil. Portanto, obrigada, Yolanda, por incluir também esta parte de Portugal. E pronto, quedo por aqui. Pues muy obrigada, Jessica. Un placer organizar cosas entre todos nosotros porque intentamos mezclarnos todo lo posible. Entonces, simplemente querría decir que las diferentes presentaciones que van a tener lugar hoy, a lo largo del día de hoy, van a ser, bueno, yo misma, que soy de la institución Miley Fontanals, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Elisa Rizo, que es de la Iowa State University. Después va a hablar Mar García, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después va a hablar Jordi Moreras, que es de la Universidad de Rovira i Virgili. Después va a hablar Ana Lucia Sá, que es del IXT-IUL de Lisboa, en Portugal. Jessica Falconi, que es del Centro de Estudios sobre África y Desenvolvimiento del Instituto Superior de Economía y Gestão de la Universidad de Lisboa. Daremos paso después a Nuria Fernández, que es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Posteriormente, José María Persan, que está actualmente aún en Lakeland University, y presentará nuestra clausura, que tenemos una clausura maravillosa. Tres personas que están afincadas en España y con unas perspectivas y experiencias sobre lo que es el Black Spain. Por un lado, hablará Tania Adam, que es investigadora fundadora de Radio África Magazine y de España Negra. En segundo lugar, Rubén Monsui, que es director de cine. Y por último lugar, Juan Tomás Ávila Laurel, que es escritor y ensayista, que, bueno, ellos tres, digamos, nos darán algunas reflexiones que nos permitirán cerrar lo que es esta, bueno, como mínimo esta aproximación que hoy estamos realizando. Y permítanme, antes de ya de empezar en el seminario, permítanme hacer que el próximo semestre de 2025 vamos a realizar un seminario con Elisa Rizo, que aunque ella está en Iowa State University, le han dado una Fulbright para estar en estancia en CSIC en Barcelona, en la Miley Fontanals, y haremos un seminario que está programado. Y después, el 13 y 14 de noviembre del 2025, también vamos a celebrar un congreso internacional que en este caso será híbrido, y también podremos permitir a diferentes participantes pues que puedan venir a Barcelona o simplemente conectarse, ¿no? Haremos una selección de las presentaciones. Con ello, pues si os parece, damos por inaugurado lo que es este congreso, este seminario, y procedemos a lo que es las diferentes presentaciones. Y gracias a todos, me hace muchísima ilusión, ¿eh? O sea, estamos todos aquí juntos. Muy bien. Muy bien. Reanudamos ahora la sesión con esta sesión de clausura, que hemos tenido el placer de poder invitar a algunas personas que son miembros del equipo, en este caso Juan Tomás Ávila Laurel y Tania Adam, que los dos forman parte de este proyecto del Ministerio de Ciencia y de Universidades de Innovación de España. Este proyecto y más de Black Spain, poder escuchar y aprender de ellos, tanto de Tania Adam como de Juan Tomás Ávila Laurel, y poder incorporar a Rubén Monsui también para que nos hable desde su punto de vista y perspectiva. Y damos también Fernando, bueno, se van a ir incorporando diferentes compañeros. Es un placer poder estar hoy con todos vosotros. Hola. Y bueno, vamos a dar paso. No me voy a extender con las presentaciones. Yo creo que es mejor si vosotros queréis decir algo sobre vosotros mismos para reforzarlo, pues fenomenal. Y ya sabéis que estamos siendo muy estrictos con los tiempos, o sea que os daríamos unos 12, 15 minutos cada uno para que expliquéis aquello que consideréis, y de esta manera nos queden como 15 minutos al final para poder debatir con vosotros, con lo cual vamos a escucharos de manera consecutiva, ¿ves? Sin interrupciones. Entonces vamos a empezar con Tania Adam, que es investigadora, fundadora de Radio África Magazine,
y de España Negra. Bueno, para mí es un gran honor trabajar con ella. Lo que está haciendo es un trabajo espectacular. Yo creo que nos tienes a todos fascinados. Eh, y bueno, nuestro objetivo aquí es que precisamente nos hables sobre esos retos de los archivos negros, de la España negra. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Yolanda, y bueno, gracias a todas por asistir. Veo caras conocidas y me hace mucha ilusión. Y lo que quiero primero, quiero compartir, no sé si está habilitada la función de compartir. Sí, ¿no? Vale. Descuéntame estos tiempos de compartir, que ¿me vas a descontar el tiempo de compartir a ver, no Tú no consigo te verlo. preocupes, tú. Ah, sí, ya faré. Que mira, ya veo aquí Remey también, ya ha estado toda la sesión, Remey. Muy bien, que Vale. también es miembro Ahora, del ahora lo equipo. ves, ¿lo veis? Sí, sí, vemos perfectamente. Pero ¿a quién estáis viendo? Estamos viendo pues la fotografía en las que están en la radio. Perfecto, Sí. vale, genial, genial. Bueno, explicar esto en 15 minutos es bastante reto. O sea, no es el reto del archivo, sino el reto de explicar esto en 15 minutos, Yolanda, que lo sepas. Pero Entonces, todos hemos tenido el mismo tiempo, aquí no hay diferencias. ya lo sé, pero por eso, mira, lo que he decidido es, como era muy complicado, voy a poner dos ejemplos, el reto del archivo en dos ejemplos, que son las exposiciones que han tenido lugar en la Casa Encendida, un requiem por la humanidad, deshumanizaciones, poder y futurismos negros, y la actual exposición que está en Manifesta, en la cual Yolanda ha formado parte del equipo asesor y Remey Sipi también, que es la de Archivos Negras, fragmentos de una metrópoli anticolonial. Cómo se ha trabajado los archivos en estas exposiciones, creo que es interesante porque ambas beben de España Negra, que es la investigación, que yo siempre digo que es una investigación que se inicia hace muchísimo tiempo, pero de manera más consciente a partir del año 2021-2022. Es una investigación que no es académica, me gusta remarcar, sobre todo cuando estoy delante de académicos, porque me da libertad, ¿no? Yo creo que el hecho de que no sea académica a mí personalmente me da libertad discursiva y también libertad y una serie de concesiones a la hora de abordar los discursos y también cómo se exponen los discursos, porque una de las maneras que se tiene para hacer llegar todos estos archivos o esta investigación, digamos, al público es a través del ámbito artístico y por lo tanto el ámbito artístico yo creo que se toma siempre una serie de concesiones que el ámbito académico no se lo puede permitir. Y por lo tanto yo creo que el hecho de decir y enunciar que no es académica es importante. ¿Es mejor o peor? No, es simplemente diferente. En la exposición de Madrid es una exposición que tiene, bueno, tenía un objetivo que iba mucho más allá de la muestra de archivos. Partía de una tesis que era que el mundo es antinegro y es antinegro porque se construye en la modernidad. Entonces tenía dos salas, que una era de deshumanizaciones y la otra sala era la rehumanización. Entonces, dentro de la sala de las deshumanizaciones está muy bien porque lo que me permitió es abordar los archivos que se habían trabajado en la investigación España Negra en el legado de la esclavitud. Durante más de un año, pues se trabajaron y se abordaron los temas de la relación de la negritud dentro del territorio ibérico, en concreto dentro del Reino de España, y se abordó a través de los diferentes legados. Por un lado está el legado de la esclavitud, por otro lado está el legado de la colonización, la emigración y el legado afro-norteamericano, que a mí me gusta reivindicar porque es un legado muy particular que se da sobre todo en el siglo XX y desde unos espacios que no son del todo negros, ¿no? Que tienen que ver más con lo político. Y lo que se trabajó en la exposición en Requiem por la Humanidad fue sobre todo el legado de la esclavitud. Aquí en la fotografía podéis ver un poco los materiales que se expusieron, que son sobre todo libros, fotografías, carteles y también música, que era en la investigación uno de los objetivos era ir em, leyendo, a la vez que leías,
a utilizar la imaginación para ver cómo poder mostrar aquello que había, ¿no? en esa lectura. Y entonces, a partir de aquí, pues fui a los diferentes archivos, a la Biblioteca Nacional física, pero también muchas horas en casa mirando los archivos de la Biblioteca Nacional y después muchísimas horas comprando materiales, muchísimas horas. ¿Eso qué significa la compra de material de estos archivos? Significa que tenía que tener muy claro cuál era el tag, ¿no? para buscar en la compra de estos materiales. Me resultó muy interesante ver que el tag en el que más materiales encontraba era cuando ponía negrito. Cuando ponía negrito salían un montón de materiales que tenían que ver con la esclavitud. Cuando ponía esclavitud no salían tanto, cuando ponía colonización no salía tanto, pero cuando ponía negro, negrito, era maravilloso ver todo lo que le salía con la compra. Después, cuando ibas a unos archivos más oficiales, y esos yo creo que vosotros sabéis mucho más que yo, los términos de búsqueda eran mucho más complejos y no funcionaban tanto a nivel de negrito o no negrito, sino que los términos de búsqueda no eran tan populares. Una de las cosas que se trabaja en España Negra es toda la relación del pueblo, lo popular, ¿no? Que a mí me gusta en especial. Que ha tenido a lo largo de estos años con la esclavitud y con la negritud, con la colonización y la inmigración, es decir, cómo si sales fuera del ámbito académico, fuera del ámbito artístico, qué relación hay, o sea, qué materialidad hay con la negritud. Y lo que es sorprendente, y a mí me gustaba muchísimo en esta investigación en concreto para las exposiciones que salieron materiales maravillosos. Después está la exposición de archivos negros que, que va hacia otro ámbito temporal y hacia otra idea, ¿no? de archivo. Ya sales de ese espacio, ¿no? Que es la prisión del pasado, por decirlo de alguna manera, aunque sí, que lo que intentamos es, y yo en especial intento salir de esa prisión del pasado para abarcar otros niveles para llegar al presente. Y por lo tanto, las metodologías de investigación son diferentes y para llegar a esos materiales, a esa materialidad, la metodología era sobre todo la conversación. Por un lado, la conversación colectiva, por otro lado, la conversación individual. A partir de estas conversaciones se iban recreando las cartografías de las existencias, sobre todo desde el inicio de la democracia, desde el mediados de los 70 hasta 2010 aproximadamente, poniendo especial énfasis en los años 80 y 90. ¿Por qué? Porque en esos años yo creo que ocurrieron muchísimas cosas muy novedosas que no están del todo guardadas ni sistematizadas y que es la base de la relación de la negritud con el territorio. Por lo tanto, creo que se requiere de reconstruir para crear una base sólida, porque si no, siempre estamos nadando en esas aguas movedizas que permiten, pues, crear narrativas que no son del todo ciertas. Yo creo que hay que centrarse en los 80 y 90, crear la base sólida para reforzar el presente. Y por lo tanto, es lo que se está trabajando básicamente en la exposición Archivos Negras. En esta exposición, los materiales son diferentes, aunque sí que hay una en esta sala que es la de equilibrar conflictos, es muy parecida a la exposición del Requiem por la Humanidad porque aborda el tema de la esclavitud, pero aquí aborda desde el punto de vista de la catalanidad o de las personas catalanas en la participación del comercio y la trata transatlántica y después en las islas de Cuba y Puerto Rico. Es interesante también ver cómo esas materialidades, esos libros, nosotros, o sea, bebemos de la academia absolutamente aquí, dependemos de la academia y no vamos a fuentes secundarias, no tenemos la capacidad de ir a fuentes primarias, ir a los archivos estatales, o sea, que tenemos que beber de lo que otros han hecho, hay materiales y muy interesantes, pero sí que la forma de narrar, ¿no? Que eso es lo que hemos hecho ahora en la dramatización que se hizo el otro día en la Bienal de Pensamiento, en el CCCB, hacemos una ficcionalización para poder cambiar la perspectiva, ¿no? del objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio jamás es un objeto de estudio, sino que es un sujeto. O sea, lo que vemos es que en muchos de estos materiales, estos libros,
cuando los investigadores hablan del sujeto negro, hablan como un objeto y por lo tanto no están reconstruyendo sus vidas, sino que están reconstruyendo lo que ocurre en el archivo. Lo que ocurre en el archivo no permite ver la humanidad de esas personas. Por lo tanto, intentamos ir un poco más allá, intentamos entender el contexto, por lo tanto es importante el estudio del contexto de ese momento para poder permitirse el lujo, como os decía al principio, de ficcionalizar y contar las narrativas o contar las vidas de las personas negras desde otra perspectiva. Y eso creo que es un ejercicio muy interesante y es un lugar que podemos ocupar con mucha libertad y mucha creatividad y es donde yo personalmente me encuentro muy a gusto. Después está otras salas, ¿no? Hay una sala que es más de archivo, más de pensamiento, literatura, más lo que se conoce como archivo, lo que se podía recrear como una biblioteca, ¿no? Y ahí hay una serie de materiales que tienen que ver más con el pensamiento político, pensamiento artístico, la música, y es una sala infinita. Yo siempre digo que aquí esta recopilación de materiales es en proceso, es en construcción. Hay muchísimo, muchísimo material y sobre todo hay material en castellano, que es para mí en catalán, pero sobre todo en castellano. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos que hablar de la negritud, se utilizan estos referentes anglófonos, francófonos, pero creo que hace falta reivindicar un poco el pensamiento negro que ha surgido en la península, perdona, porque es situado y que esos referentes anglófonos a mí me han servido muchísimo, los francófonos también, porque me hacen entender el mundo de una manera más abierta, pero hay que traducirlos y llevarlos aquí. Y después está otra tercera sala que no me ha dado tiempo a ponerla. Esa tercera sala os voy a dejarla que todos vayáis a verla cuando vengáis a Barcelona hasta el 24 de noviembre, ya es cuando el archivo es doméstico, ¿no? Y aquí estamos hablando de materiales vernáculos, de materiales más íntimos, que para mí el reto ha sido no, bueno, ser muy respetuosa con las personas, con la intimidad de las personas, porque por un lado, ese espacio doméstico es un espacio que han ocurrido y que siguen pasando. Para mí es la historia negra de la península, está dentro del ámbito doméstico, es donde se pueden encontrar muchas historias, es donde se puede encontrar mucha vida y muchos materiales necesarios para narrar o renarrar la historia negra de España, pero a la vez son íntimos, son personales y ese archivo íntimo y personal tienes que tener la cesión de la persona y el permiso de la persona para enseñarlos y eso es el respeto y es primordial y saber lidiar en ese campo entre el permiso y la necesidad de mostrar por una necesidad de crear otra narrativa, pues es para mí el gran reto en el ámbito doméstico. Y, y ya está, yo creo que he cumplido religiosamente con mi tiempo, ¿no? Justo, o sea, no te tengo que decir nada porque lo has clavado. Te agradezco muchísimo. Bueno, felicidades porque es un trabajo que es el de una vida, lo que estás haciendo hace muchos Sí. años. O sea, tú no acabas de llegar, llevas muchos años trabajando este campo y es Mm. evidente que se nota, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Tania. A ti, Yolanda. Que va. Vamos a pasar al siguiente ponente, que en este caso es Rubén Monsuy, que es director de cine. A él le hemos invitado, bueno, a la gentileza de Mar García, que siempre dice Yolanda, tenemos, tenemos que invitar y conocer y conocer las inquietudes, ¿no? Y las cosas que hace y que opina Rubén. Le hemos invitado para que, igual que después con Tomás, para que nos hable de los obstáculos en el cine, ¿no? De esa Black Spain, de esa España negra. Y bueno, muchísimas gracias, Rubén, por haber aceptado y eres muy bienvenido. Muchísimas gracias. Se me escucha? ¿Eh? Vale, muchísimas gracias, la verdad. Yolanda, Mar, muchísimas gracias. Hay muy poco tiempo y voy a ser también bastante escueto. Em, Voy a empezar con las palabras de Trinidad Morgades, porque considero que van también ligados.
a la cuestión que a mí me acontece dentro de lo que estamos hablando del contexto, que siempre decía negritud, negrismo, socorrismo negro, si no aprecias lo tuyo, otro se encargará de despreciarlo. Y por esa frase solo voy a hablar de dos contextos importantes por los cuales yo estoy trabajando, que viene de mi experiencia también. El primero, en caso del cine, es asumir la responsabilidad de la inversión económica. Porque crear desde el socorrismo como que no funciona. Y, y, y la experiencia de Guinea me lo demuestra claramente. No hace falta que hable de España, donde hay artistas que llegan a cierta edad y empiezan a arrepentirse de por qué han empezado a crear, que han perdido demasiado tiempo. Por tanto, ese es punto uno. El segundo punto es el rigor cultural en el sentido de por qué y para qué. Porque ninguna cultura inventa nada que no les sirve. Ya luego cincelar qué es bueno y qué es malo, siempre la perspectiva de hacia dónde vamos y qué se le puede sacar de rentabilidad, porque todas las culturas del mundo, um, lo que llamamos antagonismo, o sea, la diferencia está en o sea, la cuestión de rentabilizar la cultura. Por tanto, eso sí, y mi experiencia me lo ha demostrado con el tiempo cuando con mi primera producción de largometraje tuve problemas con mi productor, porque en el momento que empiezo a cuestionarle, ya soy el negro que no le puede cuestionar. Por tanto, me hice así el freno y dije, hasta que no tenga yo el 100% del control de lo que es la producción y la distribución de mi contenido y que pueda también adquirir contenido de otra gente que está en mi condición, prefiero no volver a lanzar nada. Por tanto, que ya para terminar, empecé a crear la plataforma, la sociedad de distribución, que va a salir este año y por eso cuando me propuso Mar, dije, oye, pues sí, porque es como, en vez de hablar de dificultades, pues poner en la mesa una solución que además ya está terminada de constituir la sociedad aquí en Madrid, oficialmente. La plataforma está todo pagado, o sea, que va a distribuir cine africano en España y en el mundo hispano en general y, y, y tal. Y acabo allí porque yo vi, yo lo vi muy claro y ahora mismo tengo dos documentales por lanzar, uno ya postproducido definitivamente, o sea, acabé a principios de este año y no lo lancé hasta terminar ese proceso y el otro está ahora en postproducción. Por eso, y después de escuchar todo lo poco que he podido asistir, es como directamente volver a confirmar que esos puntos son claves, porque mirarlo desde dentro, no desde fuera, porque la persona de fuera siempre va a poner su impresión, su experiencia, su tal, pero desde dentro, ninguna cultura inventa nada que no le sirva. Y ahí acabo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Robert.
Fenomenal. Ahora vamos a escuchar a nuestro tercer ponente, que es Juan Tomás Ávila Laurel. Ya muchos lo conocéis, es escritor, ensayista. En el anterior y más de Afro Iberia escribió Dientes Blancos, Piel Negra, que es una novela que reflejaba la historia de esta Fernandina entre dos mundos. Y puedo decir que en este Black Spain le encargamos otra novela. Y bueno, ya está en ello, está casi acabada, se está puliéndolo, o sea que es una buena noticia que... Así que bueno, Juan Tomás, por favor, nos gustaría escuchar también tu opinión sobre los obstáculos, ¿no? En el mundo de la escritura, el ensayo y bueno, lo que quieras, porque una vez ya presentes tú, vamos a entrar en el debate. Y también entre vosotros tres. Sí, hola, buenas tardes. Gracias a los señores que han venido últimamente. Bueno, francamente, yo no sé qué es lo que les dijeron que íbamos a decir, pero bueno, intentaremos decir cualquier cosa. En realidad me da vergüenza a ser el último porque como todo lo que han dicho ya es suficiente, pues me he quedado sin qué decir, toda vez que el mundo no puede inventar cada vez. Pero os voy a leer lo que yo te traía. Y llevaba el título de Guinea Ecuatorial o Literatura de Guinea, Factores Condicionantes. Y tenía unos anexos. El anexo 1.1 es que durante la colonización los negros eran personas que debían ser sometidas a una consideración intelectual, no siendo probable que en la práctica de la escritura hubiera sido una opción remotamente aceptada. Cuando tú dices que esos son negros, pero piensas que esos negros no pueden escribir, en ese caso, eso influye en el futuro, porque pues si desde el principio tú no creías que podían escribir, pues cuando escriban, pues no lo vas a ver. Anexo 1.2. La prevalencia de este prejuicio durante la elaboración de los planes de estudios. Yo estoy hablando de los planes de estudios en Guinea Ecuatorial en tiempo de la colonia, que quiere decir que como creías que esos negros no podían escribir o no tenían nivel para hacer esas cosas, pues en el momento en que haces los planes no cuentas con que algún día escribirá. Entonces no incluyes esto. 1.3, anexo 1.3, que es la falacia de una colonización civilizatoria, no habiendo algo distinto a la cultura de entretenimiento, incluso entre los colonos mismos. Estoy diciendo que ahora mismo los españoles todavía se enfadan mucho cuando hablamos de la cuestión colonial y que fue colonia, y ellos hablan de civilización, pero imagínense que en la civilización de los guineanos no incluyeron la posibilidad de que ellos pudieran escribir un día. Pero el hecho mismo de que, aunque remotamente los españoles hubieran estado escribiendo, y no escribieron mucho, lo que escribían no era algo que hacían para los guineanos, sino para ellos mismos, y eran pocos. Lo cual, esto también hace que no nos toque, bueno, a los guineanos que vivían en aquel tiempo. En consecuencia de esos anexos, es la escasa relevancia en España y en Guinea, ¿no? Digamos, de los libros cuando los combes luchaban y una lanza por el babodí, que es el libro, los dos primeros libros de la Guinea Ecuatorial. Como teníamos eso encima de esas consideraciones, cuando salieron esos libros, bueno, alguno dirá alguna cosa, pero los guineanos no nos enteramos. Es cierto, estoy hablando de mí, de cierta edad, pero como no había esa fluidez, ese canal por el cual se hablaría de esto, no se supo lo que se dijo sobre esos libros en Guinea Ecuatorial. Y son los libros que abrieron la puerta a la literatura de Guinea Ecuatorial. El punto 2 de las condicionantes de la literatura es la espantada intelectual creando la brecha generacional entre los guineanos. Quiere decir que cuando hubo el régimen de Matías y empezó lo que empezó, se fueron todos, ¿saben? Los que sabían leer y escribir y los que remotamente hubieran podido escribir. Entonces creó una brecha que hizo que no hubiera ninguna continuación entre los que podían haber escrito y los que nacieran después.
entonces creando un agujero grande entre los guineanos. Y en consecuencia de esta espantada, la invisibilización de los intelectuales, escritores. Cuando se fueron, bueno, pues ¿quién pudo haber dicho remotamente que estaba escribiendo algo si realmente no sabíamos dónde estaba? Otra consecuencia es el rechazo o indiferencia de España, haciendo que todas las consideraciones que pensaban sobre los negros volvieran vigentes. Quiere decir que cuando eso se estuvo produciendo, los españoles o los colonos que estuvieran mirando hubieran dicho, fíjate tú, que nosotros sabíamos que esa gente no podría, por eso nosotros no insistimos desde el principio en que se dieran a la escritura. Es la manera en que lo justificaron, cuando realmente no sé si previeron que todo eso que estoy contando es lo que iba a ocurrir. 4. El largo régimen de Obiang. Ese era Aldo Corchete, y ese régimen de Obiang tiene como condiciones una educación escasa, el consumo de la cultura inexistente, la cultura en términos de la cultura escrita, la idolatría y la corrupción. Eso influye mucho en lo que se suele producir en Guinea Ecuatorial. Toda vez que no tienen educación, no habría alguien que lo consuma, que consuma lo que vaya escribiendo, y en ese caso, pues, es como si escribieras para no sabemos quién. La asunción del régimen de los presupuestos de Macías. Lo mismo que tenía Macías sobre la consideración sobre la cultura, los intelectuales, se volvió a dar en tiempo de Obiang, de tal manera que los intelectuales fueron marginados, fueron mal mirados. Y cuando tú estás mal mirado o no puedes sobrevivir, en ese caso no hablarían de tu producción. 5. Los centros culturales españoles liderando la cooperación cultural. Los centros culturales, yo debería hablar eso más extendidamente, algunos, si estuvieran escuchando, lo pueden ofender. Los centros culturales no son suficientes para llevar la cuestión de la cultura de un país grande. Y cualquier país lo es grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no introducirían la cuestión económica, la cuestión de comercio, de lo que estás produciendo. Porque yo no sé qué quiso decir aquí Rubén con socorrismo, pero supongo que algo de eso, si no lo dijo ahora, digo que lo dijo. Que cuando es cooperación, esperan que hagas algo que se ajuste a lo que ellos tienen previsto. De tal manera que es muy difícil que puedas abrir la mano y decir que estoy satisfecho con eso que voy a hacer. Y yo, por ejemplo, he sido una persona allegada a la cooperación por un largo tiempo, y en esos últimos tiempos he estado en contacto con certámenes literarios que esperan que de esos certámenes nazcan los futuros escritores, pero en cosas concretas, cuando sabemos, cuando sabemos que la literatura tiene diferentes campos en que uno puede expandirse y, bueno, dar lo mejor de sí. Bueno, yo si hablara ahora mismo con los directores de los centros culturales, les diría que, mira, hacéis un trabajo impagable, pero quizá yo necesite hablar con los guineanos, con las autoridades de Guinea Ecuatorial. Que por eso me ha pasado lo que me pasó, porque siempre creí que nuestras quejas, según hasta qué punto, deberían ir dirigidas a los guineanos. Una de las cosas que condicionan la producción literaria de Guinea Ecuatorial es la posibilidad de autoediciones. Autoediciones. Desde el punto de vista de la literatura, ocurre que no está bien mirado que tú seas el que saque a la calle lo que has concebido. ¿Por qué? Porque cualquiera puede creer
que es un acto narcisista, y en ese caso pues sería muy difícil que no creyeran o que no estuvieran husmeando por cierta calidad. Y ha ocurrido como hay ese vacío que estamos hablando de Guinea Ecuatorial, cuando los guineanos han tenido algo de dinero, ahora mismo está en auge la posibilidad de autoeditar, y eso pues influye mucho en la calidad, también en la cantidad, y esto pues nos deja como desamparados toda vez que no podemos controlar, no hay nadie que haga magisterio sobre esa producción. Cuanto más, perdona que te interrumpa, por redirigirte un poco ya para ir acabando, para entrar en debate, todas esas circunstancias de los escritores africanos de origen guineano que están viviendo en España, ¿cómo os afectan aquí directamente? O sea, sabemos cuál es el pool de allí, ¿no? O los que vivís entre dos continentes, ¿no? Mm, Sí. mm. El punto 8 es la mirada española hacia la cuestión migratoria y el predominio de la mirada paternalista o consideración folclorista de la producción de los negros y de los guineanos. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que durante mucho tiempo estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, y ahora con el auge, cuando se centra el debate en la inmigración, dirían que lo más probable es que no podamos apoyar eso porque sería una manera de abrir la veda a cuestiones. Eso afecta mucho a los escritores que viven en España porque no se acaba de tener seguridad para entablar una relación con ellos. Yo estoy acabando, no tengo ningún problema, no es mucho. Y en la Guinea Ecuatorial, el punto 7 era la vanagloria de la vanagloria de la vanidad o el triunfo local del narcisismo. El triunfo local del narcisismo se da porque últimamente en Guinea Ecuatorial hay muchísima gente que está escribiendo libros, pero no sabemos realmente el contenido ni por qué razón se puede creer que todo el mundo puede hacer algo. Pero yo no sé por qué se les dio por querer, bueno, alguna vez descubriré por qué, pero hay personas de cierto poder que se embarcan en la producción de sus memorias, lo que fuera, que influye mucho en la producción general de los escritores de Guinea Ecuatorial. El punto 9 es miedo a no ser. Miedo a no ser quiere decir que en Guinea Ecuatorial, cuando se habla de la literatura de los guineanos, hay una inflación de nombres de producción que realmente a veces da vergüenza. Últimamente estoy hablando con un joven que está embarcado en esta cosa de escribir y me dijo que escribió un artículo y me lo envió y estaba citando los nombres que nosotros citábamos en los años 90, aunque esas personas nunca tuvieron ningún solo libro. O sea, cuando se hace la nómina de los escritores de Guinea Ecuatorial, se citan a personas que a lo mejor estuvo cerca de alguien o por lo que fuera, o porque de joven escribió un poema y se le considera escritor. O a una persona que hubiera escrito, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ulan Vivan escribió un libro sobre la lengua Fang, no podría estar en ninguna nómina de escritores. Y por último, la manera de implantarse de los guineanos en España, que es con mucha precariedad, y bueno, esa precariedad hace que ellos no puedan consumir cultura, porque realmente cuando estás precario, hace que eso influya en cómo educas a tus hijos. Y como la manera de implantarse fue que ellos, los guineanos, se creían que sobrevivirían en España por la cuestión lingüística, pues no hicieron grupo y ahora mismo nos cuesta mucho unirnos a ellos para presentar nuestros productos. Esto es lo que yo puedo decir. Muchas gracias y ojalá sirva para algo. Muy bien, muchísimas gracias, fenomenal. Bueno, yo creo que ahora ya los tres nos habéis hecho un planteamiento de salida
Cada cual desde su estilo, desde su punto de vista, pero muy rompedor, ¿eh? Porque Rubén se ha puesto a hacer una sociedad, o sea, yo creo que eso ya demuestra el poner manos a la obra, ¿no? Entonces ahora me gustaría, bueno, un debate entre vosotros. Bueno, y dar también pie a todos los compañeros que están aquí hoy y que quieran decir algo, ¿no? El Remey lleva todo el día aquí, pero bueno, Remey crea una editorial, la editorial May, ¿no? O sea, realmente ya ha habido un intento de soluciones imaginativas, ¿no? Que han pasado por un compromiso muy serio y que pasaba también por el bolsillo, ¿no? Como decía Rubén, ¿no? Porque eran proyectos que además funcionaran, ¿no? Fueran para nosotros y funcionaran. Muy bien, pues adelante. ¿Quién quiere decir algo? Bueno, si nadie ha dicho, yo quiero añadir una cosa. Yo quería decir que generalmente aquí en España, cuando están ante libros de autores africanos, esos libros ya están etiquetados como literatura africana, que para mí, yo sé que es el único continente del que se habla, se etiqueta así, literatura de ese continente. Y entonces los que se acercan a esos productos, creen que lo hacen por compasión hacia estos y no saben que estos podrían ser grandes escritores. Esto es una de las consecuencias de la manera en que se estaba mirando la producción de los negros en España. Elisa. Bueno, desde el punto de vista de la intimidad que mencionaba Tania, de que algunas de estas, la historia está en estas áreas íntimas de la experiencia personal, desde el punto de vista de la esfera de la rentabilidad y de la imposición que hace el capitalismo que menciona Rubén, y desde el punto de vista de la precariedad también, en la que desde la que se vive la cultura en Guinea y que tal vez exista en algunas familias inmigrantes de Guinea o de otros lugares. Pregunto yo, entonces los creadores de cultura, sobre todo con medios literarios, ¿para quién escribes? O sea, ¿para quién escriben o para quién crean? Porque también, o sea, la cultura en el mundo en el que vivimos también supone cierto clasismo, desgraciadamente, para su consumo. Es todo. No, esa pregunta para quién escribe, aunque uno crea que lo que vaya a escribir no se publicará, escribiría siempre. Además, si yo puedo demostrar que yo tengo inéditos y los que me conocen saben que tiene inéditos. Pero en el acto de escribir es una deuda que contraes con el que te dicta. Yo siempre hablaré de las musas que me tienen así. No es posible que tú tengas algo que decir y que no lo digas. Otra cosa es que necesites el siguiente paso para que eso que has dicho sea conocido, porque supongamos que fuera una revelación muy importante para la humanidad. ¿Por qué vas a decidir por tu cuenta no decirlo? ¿Sabes? Y puede ser una exageración lo que diga cualquier escritor. Muchas veces lo que decimos son útiles para nuestras comunidades. No se pregunta, esa pregunta de que para quién escribimos, no es meramente escribir, es más, es interactuar, es crear conciencia, es crear familia, es crear comunidad. Eso no podemos dejar de hacerlo. Muy bien. Rubén, ¿qué opinas? ¿Para quién son tus documentales? ¿Para tus películas? Estás sin voz, ¿eh? Te has de poner, espera, te pongo el audio. eh, Ay, ¿cómo te pongo el audio? ¿Te has de poner el audio tú debajo en la pantalla? Ahora. ¿Ya? Sí, ahora sí. Sí. Sí, es que para empezar es una pregunta. Para empezar, para mí, mi propio cine es el principio de yo, como decía Juan Tomás también, para aclararme primero. Soy una persona que tengo una sensibilidad, que tal, entonces mi cine principalmente
una terapia propia y da la casualidad de que va y conecta con las personas que tengo que filmar. Entonces, ahí hay esa reciprocidad que hace que yo pueda filmar a una persona y le haga un documental. Entonces, es una historia, son dos historias que, que juegan el mismo papel y hay que yo esté detrás, pero siempre encuentro que los personajes responden a mis inquietudes. Por eso. Luego que guste o no, ya es una cuestión bastante relativa. ¿Sabes? Creo que con eso puedo responder a... Sí, sí. Y no sé si también, Tania, ¿para quién, todos estos trabajos que has estado recopilando, para quién eran? Esa misma pregunta que que ha formulado Elisa, ¿eh? Después viene Jordi, después viene Gonzalo. ¿Para quién todo para quién lo hacían todo esto que he estado recopilando, ¿no? No, me ha parecido interesante la intervención de Lisa, pero claro, ella se pregunta si no puedes tocar lo íntimo que haces, ¿no? Claro, depende que si es mi material íntimo, quiero decir, si yo lo que estoy mostrando es lo mío, por lo tanto, ahí tú tienes la libertad de mostrar lo que a ti te dé la gana y como cualquier creador, tú puedes abordarla desde donde quieras, con quien quieras, con tu material. Y ahí no creo que tengas que cuestionar nada. Pero en este caso yo no estoy trabajando con mi material, ¿vale? Estoy trabajando con material de otros para, por un lado, ¿para quién? Pues para un abstracto, ¿no? Cambiar en un marco más general, ¿no? Eh, pues poder cambiar la narrativa a través de esos materiales, ¿no? Esos materiales lo que permiten es tu poder entrar y salir y reconstruir la historiografía o la historia, las historias, y eso para mí es una base muy importante. Pero también, sobre todo, y como Juan y como Rubén, yo lo hago para mí. Porque si no haces esto para ti, no tienes la capacidad suficiente como para tirar adelante, porque al final es un proceso de creación. Y en ese proceso de creación, para mí es súper interesante e importante estudiar, eh, mm, revisitar la historia de España desde una perspectiva y revisitar la historia de España para entenderla, ¿no? Porque al final yo creo que uno de los, eh, no quiero decir errores, pero sí que una de las fallas que tenemos las personas, en el caso yo soy una persona migrada, no soy afrodescendiente y me gusta no decir que soy afrodescendiente y me molesta que me llamen afrodescendiente. Yo soy africana y soy una africana del Índico. Se me ha acusado a mí de no ser africana porque soy del Índico y no tengo unos parámetros similares a las personas africanas del Atlántico. Y una de las cosas que para mí es importante es poder revisitar y conocer, y lo que nos pasa a muchas de las personas que venimos de fuera, incluso las que están aquí, es el gran desconocimiento de la historia de España. ¿Eso qué pasa? Eso es algo que juega en nuestra contra, porque si tú quieres transformar un territorio sin conocer la historia de ese territorio, pues estás jugando en un territorio, en un lugar muy pantanoso. Entonces, el revisitar desde tanto la historiografía antigua a través de estos materiales secundarios, o incluso si tengo suerte ir a las fuentes primarias, pues a mí me parece maravilloso. Pero también hay una visita, ¿no? A esas vidas que formaban parte de este lugar cuando tú no formabas parte de ese lugar, ¿no? O sea, es revisitar esas casas, es revisitar esas formas de vida, es revisitar esas existencias a través del testimonio de otras personas. Entonces, ahí es donde, para mí, en esas revisitas que haces, incluso en las revisitas que haces de cuando ficcionalizas las historias de vida, yo creo que hay que tener un respeto muy fuerte sobre esas vidas y preguntar. Muchas veces, aunque no existen, nos hacemos preguntas sobre, ostras, si tú estás
ficcionalizando la historia de una persona, ¿cómo pensaría esa persona? ¿Qué haría esa persona en un contexto? Evidentemente siempre recurres a un anacronismo galopante que no puedes con él, ¿no? Porque al final estás visitando, revisitando ese pasado con gafas del presente, ¿no? Y, y siempre eso es, bueno, es el juego de la historia, es peligroso y no es peligroso, es divertido y no es divertido, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, es cuando tú estás en tercera persona, estás trabajando en tercera persona. Cuando trabajas en primera persona, evidentemente, como creador, puedes hacer lo que te dé la gana y tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana. Y yo, es más, apuesto y animo a todo el mundo que lo haga, toda la gente que hace una creación negra, porque creo que es importante siempre e interesante, siempre y cuando no estés trabajando en el territorio de las entidades, que ahí sí que es, para mí ya es aburrido. Estoy harta, cansada de escuchar cuestiones identitarias recurrentes. No, no creo que ya es next, ¿no? Vamos al siguiente paso. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, había pregunta de Jordi, pregunta de Gonzalo. Si queréis, vamos a hacer una tanda de comentarios o bueno, lo que sea, o reflexiones juntas y así podemos aprovechar más el tiempo porque se nos acaba. Jordi, empieza tú. Vale, muy rápido, muy rápido. Antes Tania ha hablado de los años 80 a 90, documentar esos años. ¿Te referías en concreto a qué? Esa sería una primera cuestión. Lo digo porque también lo estoy haciendo para el proyecto, entonces pues me gustaría saber un poquito eh, en qué ámbito. En el ámbito de la migración africana, la migración Vale, negra, en todos los ámbitos, o sea, vale. de vida, música, Pues político, entonces, social, como he visto, como he tal. visto que había carteles sobre que persona humana es ilegal y todas esas cosas, esos viejos materiales, pues tendremos que hacer un café tú y yo un día de estos. Vale, genial. Muy bien, sí, Eso. yo casi preferiría que hicieras los comentarios y después respondéis, ¿vale? Porque si no, no Vale, sí, dará no, tiempo. no. Hay una, y cuando estaba escuchando a Juan Tomás sobre el tema, digamos, de por qué las literaturas africanas, a ver, en nuestro país, literaturas africanas siempre han estado vinculados con, digamos, con una especie, digamos, de halo de solidaridad, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a comentar? Y bueno, como ejemplo de una literatura que es literatura crítica y que plantea yo en primera persona, os estoy hablando de una realidad que parece que no os dais cuenta, vuelvo otra vez a insistir sobre el trabajo de Inongo, ¿vale? Ay, perdón, antes lo he puesto ya, ¿no? ¿Vale? Es decir, el trabajo de Inongo lleva un prólogo de Lluís Recolons. Lluís Recolons era un sociólogo del Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona, jesuita, demógrafo, que ahora yo creo que el pobre hombre ya está bastante mayor, ya casi está a punto de dejarnos, pero es un prólogo muy sincero, ¿vale? Pero a él se le ocurre hacer una cosa. Se le ocurre decir, de la misma manera que Francisco Candel hizo los otros catalanes en los años 60, ahora Inongo tal. ¿Eso para qué sirvió? Sirvió para que Inongo fuera considerado el Candel negro. Es decir, siempre acabamos situando lo que es diverso dentro de nuestros parámetros. Y si se nos sale, lo habéis dicho muy bien, la cosa chirría. Entonces, eso, a mi modo de ver, eso es estructura colonial, estructura de pensamiento de superioridad, estructura y estructura. Entonces, eso es lo que verdaderamente tiene que ser el objeto de trabajo, de análisis nuestro, ¿no? Ya está, me callo. Muy bien, gracias. Pasa ahora Gonzalo, después va Mar. Venga, Gonzalo. Hola a todas, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido una buena mañana o tarde de conversaciones. Y bueno, pues gracias por invitarme a este espacio nomás. Y yo estoy encantado de hacer una pregunta. Creo que entre las tres habéis hecho una reflexión sobre la insuficiencia del archivo colonial y desde qué modo, desde qué tipo de representaciones visuales, sonoras también, pero también faltan muchas imágenes, faltan muchos retratos, muchas representaciones. Creo que la vía que estaba tomando Tania que ha reflexionado bastante de aficionalidad las historias de vida, me parece que es uno de las mejores, de los mejores caminos, de las mejores veredas para hacer, ¿no? Porque en realidad se está hablando también del pasado, de esas historias que no han estado contadas, que no han estado recogidas y que han existido igualmente, que no se han borrado, ¿verdad? Que no se han violado. Entonces, igual la pregunta es
sobre las representaciones visuales del pasado, desde qué punto, cómo también llegamos a dar identidades a aquellas personas que no conocimos del pasado. Siempre hablamos de, si nos vamos al siglo XVI, XVII, Juan Latino, Juan de Sosa, Teresa Chicava y tal. Hay siempre intentos de representar, porque es necesario tener unas representaciones positivas del pasado, pero igual sí, no sé si tenéis algún pensamiento sobre esto, como de qué modo representar visualmente, no solamente la historia, contar una idea, como estaba diciendo Tania, desde la humildad, que desde aquí proyecto lo que podría haber hecho esta persona, sino también cómo estaría en su contexto, cómo sería ella viviendo en su contexto. Algo similar también se puede pensar sobre el archivo colonial fílmico de Guinea, ¿no? que tomó España. Entonces eso no sé si también se puede, de qué modo se puede deconstruir, se puede eliminar si sirve para tomar algunas piezas o si no sirve para nada y mejor hacer otro tipo de archivos. Son preguntas amplias, pero bueno. Muchísimas Ahí. gracias, está muy bien, muy interesante, Gonzalo. Pasamos a Mar, no espera, Tania, vamos a Vale. hacer todas las formulaciones porque después ya cerraremos, no quedará tiempo, pero no quiero que nadie se quede sin poder expresarse, ¿no? Mar, adelante. Hola, no, yo solamente quería pedirle a Rubén, que ha sido muy telegramático, que nos explicara un poco más. A mi modo de ver, creo que es importante y necesario para saber ah, cómo ha llegado a esta idea de hacer una sociedad, una plataforma y tal, que nos explicara un poco más, bueno, en qué consiste ese socorrismo, ¿no? Le planteo un poco la misma pregunta que Juan Tomás. Creo que entiendo, y como lo ha dicho Juan Tomás, lo que quiere decir, pero me gustaría, si es posible, Rubén, que lo desarrollaras un poco más, porque, bueno, no, nos hemos quedado un poco, bueno, yo al menos, un poco con ganas de saber más. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, reflexión? Muy bien, pues vamos por orden. Tania, piensa que son y 25 y quedan 10 minutitos, o sea que hacemos 3 o 4 minutos por cada uno. Adelante, Vale. Tania. Vale, sí, toda la cuestión del archivo es, yo creo que es, bueno, a mí cada vez me interesa más y es un lugar donde cada vez me siento más cómoda. Eh, es ese pasado, ¿no? O sea, empezar a revisitar el pasado, como decía antes. Y sí que es verdad que al revisitar ese pasado se crea una hegemonía nueva, que es una hegemonía de los márgenes, es decir, que Latino, Chicaba, todas pareja vuelven a resurgir como los únicos, pero hay muchísima más gente. Por ejemplo, una de las metodologías que nosotros seguíamos dentro de España Negra era, por un lado, en los ensayos, ir rescatando personas, ¿no? Que a lo mejor el rescate de una persona a través de un anuncio de periódico. Juanito Pepe Zapata huyó de no sé qué. Entonces, hemos ido recopilando y al final podemos hacer los análisis desde otro lugar, es decir, cuál era la agencia, o sea, la huida para mí era la agencia, el envenenamiento era una parte de agencia, ¿no? Un agenciamiento de personas que no tenían personalidad jurídica, eran propiedad del amo. Y por lo tanto, para mí era una agencia. Entonces, uno de los objetivos de la investigación era hacer ese censo para entender un poco cómo aparece en el espacio burocrático, ¿no? Porque la existencia negra está cruzada por la burocracia. Es decir, y es cuando aparece en el archivo, no, en lo que es real. Pero hay otro lugar de existencia que cada vez lo reivindico más, que es la literatura. Y sobre todo en la literatura del siglo de oro, y ahí lo que se puede es cómo cruzar. Puedes cruzar y ver cómo vivían esas personas, ver cómo era el contexto y entonces ante una noticia pequeña de periódico entiendes más o menos de qué año es. Y sabes el contexto, puedes crear y puedes ficcionalizar y por lo tanto puedes dar vida a otras vidas más allá de Juan Latino y pareja. De todas maneras, poco a poco yo creo que irán resurgiendo porque hay cada vez más investigadores e investigadoras que están sacando otras historias de vida y por lo tanto yo auguro que en los próximos años irán esa hegemonía que ahora existe, que además es una hegemonía que viene mucho
desde unos ciertos lugares no de gente que no se dedica a investigar, sino que es gente que reproduce en cierta manera, que está, o sea, reitera y la existencia de esas personas, ¿no? Que es interesante ver cómo se reproduce los procesos hegemónicos, ¿no? A través de la historiografía. Y por lo tanto, de ahí la importancia de la investigación. Y creo que más o menos te he contestado. No sé si me he dejado algo, pero me parece muy interesante que se investigue. El otro día entrevisté, por ejemplo, a Diana Berruezo. Ella, en su libro, mira, se llama Black Voices, también como el mío, pero en inglés. Y después hay uno que se llama Iberia Negra. Ahí ya van recuperando también otros personajes, aunque es verdad que también reiteran en algunos de estos. Y para mí es ir sacándolos. Y por último, decir, ¿cómo los hemos trabajado, por ejemplo, en la dramatización? La dramatización es revivir el archivo. En esta dramatización, yo le entregué a la dramaturga los resultados de la investigación, ella coge algunos de los personajes, los ficcionaliza y respecto a las imágenes, ¿cómo recrear esos imaginarios? Porque es verdad que o vas a la foto del archivo o vas a dónde, ¿no? Pues tienes que ir hacia la imaginación, ¿no? Pues la historia de Catalina Muñoz de Valencia, pues la recreas con una imagen de la Valencia medieval, la recreas con otros elementos. Entonces, el actor estaba en el escenario, que era Miquel Ripeo. Entonces, cuando hablamos de Catalina Muñoz de Valencia, pues poníamos la imagen de Valencia y después lo que nos interesaba era superponer, porque otra de las tesis de la investigación es que las vidas son espirales, era superponer con una imagen del presente. Entonces ahí estás creando un imaginario nuevo y jugar con ese imaginario a mí me parece maravilloso y por eso el hecho de no quedar tanto en el ámbito académico, sino en el artístico, es muy interesante. Pero creo que cada vez tienen que colaborar más, tanto el académico como el artístico. Muchísimas gracias. Gran capacidad de síntesis. Estupenda, Tania, como siempre. Rubén, tu turno. Que bueno, nos hemos quedado con ganas, ¿no? Decía, te preguntaba Pues más. a mí, la verdad, me parece que para desarrollar esa cuestión se necesita más tiempo, porque son muchos años de vida, de trabajo, de experiencias y de contacto con la realidad, que es bastante difícil, porque hay, para ir más al detalle, porque además cuanto más ya lo dijo, lo que dijo Juan Tomás era un punto clave que respondía a eso. Y la mayoría de todo lo que hemos escuchado esa noche también responde a esa pregunta. Por tanto que, dos cosas. La primera vez que fui invitado a un festival de cine con mi primer largometraje para el mercado. Después de mi presentación, viene un productor, me llama, eso que fui a vender mi producto, me llama, fue Miras Doc, me llama y me dice, lo negro no vende. Eso, eso a mí, si no tuviera la conciencia de lo que quiero realmente y de lo que soy, eso acababa con mi carrera, definitivamente. Dos, yo cuando era más chaval, en Malabo, cuando empezaron las investigaciones de Ceiba Ediciones, Yolanda, yo participé en las colecciones de narrativa, con esa grabadora que nos dieron, ¿no? De campo, y recopilé los cuentos. Y a propósito, tengo todavía todos guardados. Los que recogí para allá también tienen que transformarse en cine ahora. La continuidad es un problema muy grande. Y la discontinuidad viene de ese socorrismo y este favoritismo y esa idea de salvar al negro. No, muchas veces yo hablo en claves
porque hay cosas demasiado evidentes que no. Y, y es por eso, creo que he hablado de dos cuestiones bien claves que también responden a mis iniciativas. Y creo que también la iniciativa de Tania es una solución enorme también. Es como, es una de los proyectos que veo, ¿no? Que con madurez, que admiro y que creo que responden a, a lo que demanda la propia realidad intrínseca de los negros. Llámalo negro, quien quiera, lo que sea, pues ahí. Con eso ya creo que, no sé. Magnífico, muchas gracias, Mar. ¿Estás satisfecha con los comentarios? Yo creo que sí. Y yo, fíjate, Rubén, no me acordaba de ti, no sé si, pero qué alegría que me has Era más dado. chaval, Eres mucho muy más. joven, Creo pero que bueno, sí, creo que y es que tendría ya soy 18 mayor. años. Claro, hablamos de hace muchos años en Guinea. Muchísimas gracias. Eso personalmente, ¿eh? Bueno, Juan Tomás, no sé si quieres añadir también Sí, parte de sí. esto. No sé si habría respondido a Jordi, pero en el punto 3, aquí está el punto 3, dice, la declaración de la materia reservada en España. Y en consecuencia, una de las consecuencias es la necesidad obligatoria de hacer literatura de compromiso. ¿Por qué los libros de los africanos adquieren la importancia que tienen a veces? Porque hay un vacío de los demás, de la historia de todos los demás, en el caso de Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Porque si yo estuviera durante mucho tiempo escribiendo sobre lo que se me ocurre, lo que me dictan las musas, quizás no se hablaría tanto de mí. Lo que yo sé de lo que yo escribo es que cuando se lo doy a la gente o cuando los guineanos lo leen, hacen así, buscan dónde está, dónde se habla de dictador, buscan la página a ver si sale dictador, ¿saben? Y es porque pues, anteriormente hay ese vacío sobre qué se dijo, qué se hizo, qué hizo la dictadura. Así que nosotros no podemos ahora mismo, no podemos escaparnos de según qué, a no ser que pase el tiempo y bueno, nos veamos satisfechos con lo que nos ha dado el sitio. Pero hasta ahora hemos estado salvando un vacío. Lo voy a dejar aquí y muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, Jessica, si te parece, son y 35, vamos a clausurar, cerramos. Sì. Eh, Porque ya dijimos que, bueno, además el CSIC cierra, o sea, ese es un tema añadido, ¿no? Que nos cierra el lugar que nos acoge, o sea, hay que acabar. Pero bueno, yo personalmente daros las gracias a todos por el compromiso, por el interés, por el trabajo, a todos los compañeros que nos habéis acompañado hoy, que nos ha hecho mucha ilusión reencontraros. También comentaros que vamos a hacer una actividad ya en abierto, un seminario el primer semestre del año que viene, del 25, un congreso internacional en el segundo, el 13 y 14 de noviembre del 25, que también será híbrido y abierto. Y que, bueno, esperamos poder continuar leyendo. Yo os he leído a todos, os sigo, ¿no? O sea que un gran placer y a los compañeros porque de verdad los trabajos son extraordinarios. Jessica, no sé qué quieres decir tú. Não, só queria dizer que temos que aceitar o desafio da Tânia de trabalhar mais em conjunto, académicos, criadores, investigadores, acho que é importante. Sí, bueno, mira, ahora que dices esto, Jessica, de hecho, hemos coincidido en un Horizon Europe, un proyecto europeo, que vamos a trabajar, bueno, Jessica por un lado, yo por el otro, y tendremos colaboradores, precisamente creadores a nuestro alrededor, bueno, que sobre Black Portugal y Black Spain, ¿no? Que esto empezamos en febrero del 25. O sea que, bueno, yo creo que está en el aire, que hace falta, ¿no? Uhum. O sea, y ahí se nota que los proyectos se conceden y hay financiación. Tania no para de exponer, o sea,
tiene una agenda que no la o sea, yo creo que bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? A ver cómo todo avanza y bueno, gente que ya ayuda, ¿no? Remei Sipi, Guillem Balboa, que bueno, sois referentes también de la comunidad, ¿no? Y que suerte que os tenemos y que os tienen, o sea que en ese sentido, bueno, y Inongo no ha podido venir al final, pero quería, estaba muy ilusionado por venir Inongo y Macome. Bueno, pues con ello vamos a cerrar, clausuramos aquí este seminario y esperamos veros a todos pronto y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotras. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Adiós.